En los barrios nobles de Madrid, donde jardines verticales desafían la gravedad y el silencio, es un lujo comprado a precio de oro, se erguía el palacete de la familia Vallejo. No era solo una casa, sino una fortaleza de mármol de Macael y cristal, un santuario de poder y tradición anidado en el corazón del barrio de Salamanca, protegido por altos muros coronados por hiedra. Era en ese universo de opulencia silenciosa donde vivía un hombre que llevaba el peso de un imperio en su apellido. Alejandro Vallejo, a sus 32 años, poseía no solo una belleza clásica castellana, con una mandíbula firme y unos ojos color avellana que guardaban una discreta melancolía, sino también un porte atlético y una elegancia que lo convertían en el heredero más codiciado de la ciudad. Alejandro era el vicepresidente del Grupo Vallejo, un conglomerado que se extendía desde la construcción hasta la agroindustria, un legado de generaciones que se medía en miles de millones. Había estudiado finanzas en Londres y regresado a España para asumir su lugar predestinado en la sala de juntas, modernizando los negocios de la familia con una visión afilada y una mente estratégica. Vestido siempre con trajes impecables de sastrería italiana, irradiaba la confianza de quien ha nacido para liderar, cuyas palabras movían mercados y erigían edificios. Pero, tras la fachada de éxito y control, Alejandro cargaba un secreto, no un escándalo, sino una disonancia. Su pasión verdadera, la única cosa que hacía vibrar su alma, no estaba en los balances financieros o en los planos de nuevos proyectos inmobiliarios, sino en las teclas de ébano y marfil de un piano de cola Steinway, escondido en un ala olvidada del palacete, una pasión que su familia consideraba un pasatiempo trivial, inadecuado para un futuro consejero delegado. La presión para ser el heredero perfecto, para casarse con la novia adecuada y para perpetuar el nombre de la familia era constante, personificada por su madre, Carmen Vallejo, una matriarca de belleza gélida y voluntad de hierro, que regía la familia y los negocios con la misma precisión implacable con la que organizaba sus cenas de gala. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en los barrios más castizos y bohemios de la ciudad, como Malasaña, donde el arte urbano colorea los muros y pequeñas librerías resisten el avance de las grandes cadenas, vivía una joven cuya vida era el opuesto completo del mundo de Alejandro. Lucía Ferrer, a sus 29 años, poseía una belleza intelectual y cálida. Sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con la curiosidad de quien ve historias en objetos inanimados, y su pelo rizado, a menudo recogido en un moño deshecho con un lápiz, hablaba de una mujer cuya mente estaba siempre en movimiento. Lucía era historiadora del arte y tasadora, con un pequeño pero respetado despacho que funcionaba en una habitación de su propio piso. Vivía en un piso antiguo con encanto, con techos altos y suelo de madera que crujía, un espacio repleto de libros, mapas antiguos y fragmentos de historias que rescataba del olvido. La vida de Lucía no era de lujo, sino de riqueza cultural. Su padre, un catedrático de historia en la Complutense, y su madre, una bibliotecaria apasionada, le habían enseñado a valorar el conocimiento por encima de todo. Habían fallecido hacía algunos años en un accidente, dejando a Lucía no una fortuna, sino un profundo amor por la verdad y la preservación de la memoria. Era un alma antigua en un mundo moderno, una mujer que encontraba más valor en una carta amarillenta del siglo XIX que en una joya de diseño. El destino, sin embargo, tejía un plan para cruzar estos dos universos que parecían destinados a no tocarse jamás. En una tarde de primavera, cuando las copas de los árboles de El Retiro se vestían de flores, Lucía recibió una llamada que cambiaría su vida. Era del despacho del Grupo Vallejo. La familia la contrataba para un proyecto prestigioso y confidencial: catalogar y tasar la colección de arte privada de los Vallejo, una vasta compilación de pinturas, esculturas y artefactos acumulados a lo largo de un siglo de poder y riqueza. Era el tipo de trabajo que podría definir la carrera de cualquier historiador, un desafío que hizo que su corazón de investigadora latiera más fuerte. Cuando Lucía cruzó las puertas de hierro forjado del palacete de los Vallejo por primera vez, sintió como si estuviera entrando en otro tiempo. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre la gravilla blanca del camino.
La casa era un monumento al poder, imponente y bella en su simetría, pero fría como un museo antes de la hora de apertura. Fue recibida por Carmen Vallejo, una mujer cuya elegancia era una armadura, su sonrisa perfectamente pulida, pero sin calidez. La condujo por vastos salones, las paredes cubiertas por obras de Goya y Sorolla, explicándole la tarea con una precisión quirúrgica y un distanciamiento que dejaba claro que Lucía era solo una pieza más en el engranaje de aquella casa. Fue entonces cuando apareció Alejandro. Bajaba la escalinata de mármol, hablando por el móvil, la voz firme y de mando. Al llegar al último escalón, colgó, y su mirada, por un instante, se encontró con la de Lucía. No hubo un trueno, pero sí una pausa, una chispa de reconocimiento silencioso entre dos personas que, aunque extrañas, parecían compartir la misma sensación de desplazamiento en aquel ambiente opulento. La saludó con una cortesía formal, pero sus ojos color avellana la estudiaron con una curiosidad que iba más allá del simple saludo a una nueva empleada. Había una pregunta silenciosa en su mirada, algo que Lucía no consiguió descifrar. Los primeros días de trabajo de Lucía fueron de inmersión solitaria. Se movía por los salones silenciosos, con sus guantes de algodón y su lupa, inmersa en su mundo de lienzos y pigmentos. Pero gradualmente, la presencia de Alejandro comenzó a puntuar sus días. Al principio, con la excusa de ver el progreso del trabajo, la observaba de lejos, fascinado por la pasión con la que hablaba. «Hablas de estas obras como si conocieras a los artistas en persona», comentó un día. «En cierto modo los conozco», respondió Lucía. «Cada pintura es un diario, mi trabajo es aprender a leer ese lenguaje silencioso». Las visitas de Alejandro se hicieron más frecuentes, las conversaciones más largas. Él, rodeado de gente que hablaba de cotizaciones y beneficios, estaba fascinado por aquella mujer que hablaba de belleza y significado. Ella, por su parte, empezó a ver más allá del heredero millonario. Veía a un hombre con una mirada triste, un hombre que parecía representar un papel. Una noche Lucía trabajaba hasta tarde cuando oyó una música de piano, una melodía melancólica y compleja de Chopin. Curiosa, siguió el sonido hasta un ala de la casa que parecía deshabitada. La puerta de un salón estaba entreabierta. Allí dentro estaba Alejandro, tocando con una pasión que lo transfiguraba. No era el vicepresidente, era un artista. Cuando la última nota quedó suspendida en el silencio, ella susurró: «Eso ha sido una belleza que duele». En la penumbra de aquel salón, él finalmente se abrió. Habló de su sueño de ser concertista, un sueño ridiculizado por su familia. «Construyo edificios que tocan el cielo, Lucía», dijo él, la voz ronca, «pero me siento atrapado en una jaula de oro». Aquella noche no eran el jefe y la empleada, eran solo Alejandro y Lucía, dos almas que habían encontrado un raro momento de verdad. La conexión entre ellos se profundizó, convirtiéndose en algo que ninguno de los dos podía ya negar. Carmen Vallejo, con su afilada intuición, se percató del cambio y empezó a tratar a Lucía con una frialdad cortante, pero era demasiado tarde. Una tarde lluviosa en la biblioteca, sus manos se rozaron sobre una carta amarillenta. La electricidad fue instantánea. Alejandro la miró, y en esa mirada estaba toda la confesión de su corazón. Se inclinó y la besó, un beso tierno al principio, pero que rápidamente se profundizó, cargado de todo el anhelo y la soledad que ambos sentían. El romance floreció en secreto, en los intersticios de una vida rígidamente controlada, como una planta salvaje creciendo en las grietas de un muro de mármol. Eran momentos robados, preciosos como las obras raras que Lucía restauraba. Para Alejandro, era como aprender a respirar por primera vez tras una vida entera sumergido en un océano de expectativas. La recogía en su piso de Malasaña, el coche de lujo pareciendo una aparición de otro mundo en la calle estrecha, y la llevaba a lugares donde él no era un Vallejo, sino solo Alejandro. Hacían picnics anónimos en el Retiro, extendiendo una manta sobre la hierba y hablando durante horas, ajenos al mundo, comiendo bocadillos sencillos que para él sabían mejor que cualquier banquete. La llevó a pequeños museos, como el Museo Sorolla, lugares que ella como historiadora amaba, pero que su círculo jamás frecuentaría. Allí, en la penumbra silenciosa de las antiguas estancias,
Él se maravillaba no con los lienzos, sino con el brillo en los ojos de ella al explicar el significado de un trazo de luz. Por la noche, la conducía a tablaos de flamenco escondidos en sótanos del barrio de Huertas, donde la música y la penumbra les daban la ilusión de un mundo solo para ellos. En esos momentos, Lucía veía al hombre detrás del heredero, un pianista frustrado, un soñador contenido, un hombre con un hambre de autenticidad que lo consumía, y él veía en ella no solo inteligencia y pasión, sino un puerto seguro, una brújula moral que apuntaba hacia un norte que él había olvidado que existía. Pero la realidad, como una sombra persistente, siempre encontraba una forma de infiltrarse. Mientras profundizaba en su investigación para el catálogo de la colección, el instinto de historiadora de Lucía no la dejaba en paz. La felicidad que sentía en los brazos de Alejandro no conseguía borrar las lagunas que encontraba en los registros de la familia. Había un período entre 1910 y 1920 en la fundación del Imperio Vallejo por el bisabuelo de Alejandro, que era un desierto de información. Documentos de adquisición de terrenos eran vagos, los primeros balances de la empresa parecían haber sido reescritos, y había el retrato, aquel hombre de mirada triste y desafiante, guardado en un almacén, cubierto por una sábana polvorienta. ¿Quién es él?, le preguntó a Alejandro de nuevo, en una tarde en que se sentía lo suficientemente segura como para tocar el tema. No lo sé, respondió él con el ceño fruncido. Siempre ha estado ahí, escondido. Mi abuela decía que era un fantasma de la familia y que no se debía hablar de él. Era como una superstición. La palabra fantasma agudizó la curiosidad de Lucía. Empezó a cavar más hondo, pasando sus días libres no en encuentros románticos, sino en expediciones al Archivo Histórico Nacional y a la Biblioteca Nacional. Fue entonces cuando, en un microfilm de un antiguo periódico de negocios, encontró un nombre: Ignacio Morales. Era un ingeniero brillante, socio de Héctor Vallejo, el bisabuelo de Alejandro. Juntos habían patentado una innovadora técnica de construcción con hormigón armado que revolucionó la ingeniería de la época, permitiendo la construcción de los primeros grandes edificios de la Gran Vía. Pero, misteriosamente, Ignacio Morales desapareció de los registros de la empresa un año después de la patente. Periódicos de la época, en notas pequeñas y discretas, en la sección de sucesos, mencionaban un escándalo, una acusación de fraude contra Morales, seguida por su supuesto suicidio y la ruina completa de su familia. El hombre del retrato era él. Una foto antigua en el periódico lo confirmó. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia oficial no tenía sentido. Con más investigación, encontró los diarios de Ignacio Morales en el archivo de una universidad. En ellos, describía con un entusiasmo contagioso la asociación con Héctor Vallejo, la amistad, los sueños que compartían de construir un nuevo Madrid. Pero las últimas páginas eran un lamento de traición, hablando de cómo sus ideas y su participación en la empresa estaban siendo sistemáticamente robadas, cómo Héctor lo estaba apartando de las decisiones. El fraude por el que había sido acusado parecía haber sido fabricado para quitarlo de en medio. El Imperio Vallejo, se dio cuenta Lucía con un horror que la dejó sin aliento, se había construido sobre la ruina, la traición y la muerte de un hombre inocente. Al mismo tiempo, Carmen, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre su hijo de una forma que nunca antes había ocurrido, decidió actuar de forma decisiva. Convocó a Lucía a su despacho particular en el Palacete, un despacho austero con vistas a los impecables jardines. Sin rodeos, le ofreció un cheque en blanco. Rellénelo con la cantidad que considere justa para terminar su trabajo y desaparecer, dijo Carmen, con una sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. Mi hijo está pasando por una fase, un devaneo romántico con la vida real. Necesita una mujer de nuestro mundo para casarse, para fortalecer nuestro legado. Usted es una distracción con encanto, lo admito, pero una distracción al fin y al cabo. Acepte el dinero. Es más de lo que su familia verá en 10 generaciones. Constrúyase una buena vida. Lejos de nosotros. Lucía sintió la humillación como una bofetada. Se levantó, las manos temblorosas, pero la voz firme.
Mi amor y mi dignidad no están en venta, señora Vallejo. La altiva negativa solo fortaleció su determinación de descubrir y exponer la verdad, no por venganza, sino por justicia a la memoria de Ignacio. Con las pruebas en la mano, las copias de los diarios, los recortes de periódico, la historia detrás del retrato maldito, sabía que tenía que contárselo a Alejandro. Era una bomba que podría destruir no solo la imagen de su familia, sino la fundación de su propia identidad, y podría, muy fácilmente, destruir el amor que estaban construyendo. Se enfrentó a él en una noche de tormenta, en el mismo salón del piano, el lugar que se había convertido en su santuario. La lluvia golpeaba contra los ventanales, haciendo eco de la turbulencia en su corazón. «Alejandro, necesito enseñarte algo», dijo ella, la voz temblorosa, esparciendo los documentos cuidadosamente organizados sobre la tapa cerrada del piano. Él miró los papeles, el rostro palideciendo con cada palabra que ella decía, con cada prueba que ella presentaba. La negación, la ira, el dolor pasaron por sus ojos en oleadas. No, no puede ser. Mi familia, mi bisabuelo, era un hombre de honor. Él construyó todo esto de la nada, con trabajo duro. La historia no siempre es lo que nos cuentan, Alejandro, susurró Lucía con el corazón roto por él. A veces es lo que fue deliberadamente enterrado para que otra historia pudiera crecer encima. La discusión que siguió fue la peor de sus vidas. Él la acusó de envidia, de tener segundas intenciones, de querer destruir a su familia por no pertenecer a ella. «No entiendes lo que es llevar este apellido», gritó él. Ella lo acusó de tener miedo a la verdad, de preferir la comodidad de una mentira dorada a la dureza de una realidad injusta. La pelea fue fea, llena de palabras crueles, dichas en el calor del dolor y la confusión. Terminó con Alejandro, ciego por el dolor y la lealtad familiar, gritándole que se fuera, que lo dejara en paz con sus fantasmas. Lucía abandonó el palacete aquella noche, bajo la misma lluvia torrencial de la noche en que su amor había empezado a florecer, sintiendo que todo estaba irremediablemente perdido. Pero la semilla de la verdad, una vez plantada, no muere. Alejandro no podía olvidar. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y duda. Las palabras de Lucía, las pruebas, la mirada triste y acusadora en el retrato de Ignacio Morales que sacó del almacén y colocó en su cuarto. Empezó su propia investigación secreta, enfrentándose a los miembros más antiguos de la familia que se escabullían con excusas vagas. Registró cajas fuertes olvidadas en la sede de la empresa. Finalmente, en una caja de documentos de su difunto abuelo, un hombre que Alejandro recordaba como perpetuamente melancólico, encontró una carta, una confesión nunca enviada, escrita en papel amarillento, detallando la traición de su padre, el bisabuelo de Alejandro, a su socio Ignacio, el remordimiento que lo persiguió durante toda su vida. Con la verdad en sus manos, una verdad aún más fea de lo que Lucía había descubierto, Alejandro sintió que el suelo de su mundo se desmoronaba. Se enfrentó a su madre, no con ira, sino con un profundo dolor. Le enseñó la carta del abuelo. Carmen, acorralada, finalmente derribó su máscara de hielo. «Sí, siempre lo he sabido», admitió ella, la voz desprovista de emoción. «Y todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia, para proteger tu futuro. El pasado debe permanecer enterrado para que el presente pueda florecer. Un futuro construido sobre una mentira y sobre el sufrimiento de otra familia no es un futuro, es una condena», respondió Alejandro, la voz quebrada. «No puedo seguir viviendo así». Aquella noche, tocó el piano por última vez en aquel salón, una melodía disonante y llena de dolor, una despedida. Tomó la decisión más difícil y más liberadora de su vida. Aquella noche, Alejandro tocó el piano por última vez en aquel salón, una melodía disonante y llena de dolor, una despedida no solo de la casa, sino del hombre que se había visto forzado a ser. Tomó la decisión más difícil y más liberadora de su vida. A la mañana siguiente, con una calma que lo asustó a sí mismo, bajó las escaleras de mármol, no como el heredero, sino como un hombre en busca de su propia alma. No se llevó nada más que una pequeña maleta con ropa y sus objetos personales.
Dejó atrás los coches de lujo, la ropa de diseño, el reloj de oro que había sido un regalo de su padre. Al pasar por la biblioteca, se detuvo un instante, recordando el roce de la mano de Lucía sobre la suya, el verdadero comienzo de su vida. La confrontación final con su madre no fue con gritos, sino con un silencio helado. Le entregó su carta de dimisión en mano, junto con las llaves del coche de la empresa y las tarjetas de crédito corporativas. ¿Se puede saber qué estás haciendo?, preguntó Carmen, la voz un siseo controlado. Estoy eligiendo, respondió él, mirándola a los ojos, tal vez por primera vez, como un igual. Estoy eligiendo la verdad en lugar de la herencia. Estoy eligiendo la redención en lugar del poder. Y estoy eligiendo el amor en lugar de la obligación. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Te convertirás en un don nadie, dijo ella a su espalda, la voz cargada de veneno y desesperación. Mancharás el nombre de esta familia para siempre. Quizás, dijo él deteniéndose en el umbral de la puerta, pero por primera vez en mi vida seré un hombre honesto. Salió del palacete a pie, bajo una fina llovizna, sintiendo cómo el peso de 32 años de expectativas se disolvía de sus hombros a cada paso. Llamó a un taxi, un acto tan mundano y extraño para él, y dio la dirección de Lucía. Durante el trayecto, observando la ciudad pasar por la ventana, una ciudad cuyos contornos su familia había ayudado a moldear sobre cimientos de mentiras, sintió un miedo paralizante. ¿Y si Lucía no lo perdonaba? ¿Y si, al renunciar a todo, descubría que también la había perdido a ella? La encontró en su pequeño piso de Malasaña, rodeada de sus libros, su único refugio. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par al verlo allí, empapado por la lluvia, sin la armadura de su traje caro, vistiendo solo una camisa arrugada y unos vaqueros. El dolor y la desconfianza todavía estaban en su mirada. «Tenías razón», dijo él, la voz ronca, parado en la puerta sin atreverse a entrar. «En todo, sobre la historia, sobre mi familia y sobre mí, he sido un cobarde». Ella permaneció en silencio, el corazón latiéndole desbocadamente, protegiéndose contra más dolor. «No he venido aquí para pedirte que me perdones», continuó él, la lluvia resbalando por su rostro como lágrimas. «No merezco tu perdón. He venido para decirte lo que voy a hacer. Me he ido de casa, Lucía. He dimitido de mi cargo en el Grupo Vallejo. Lo he entregado todo, porque tú me mostraste la verdad y ya no puedo vivir en una mentira. No puedo ser el hombre del que te enamorarías o el hombre que yo mismo pueda respetar si sigo beneficiándome del sufrimiento de otra familia». Le contó entonces lo de la carta del abuelo, la confesión, la profundidad de la traición. Y le contó su plan: encontrar a los descendientes de Ignacio Morales y hacer lo que fuera necesario para restaurar el honor de su nombre y restituirles lo que les fue robado. «No sé qué será del futuro», dijo, la voz finalmente quebrándose. «Probablemente seré desheredado. Seré un paria en el mundo que conocía. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que no has destruido mi vida. La has salvado». Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente rodaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Vio ante ella no al heredero de los Vallejo, sino al pianista del salón oscuro, al hombre vulnerable que había vislumbrado, al hombre que amaba. Lentamente abrió la puerta por completo. «Entra, Alejandro», susurró ella. «Vas a coger un resfriado». Aquel fue el verdadero comienzo. El perdón no fue instantáneo, sino construido en la complicidad de los días que siguieron. Juntos, se sumergieron en la misión de redención. La búsqueda de los descendientes de Ignacio Morales se convirtió en el proyecto de sus vidas. Fue un viaje difícil que los llevó a archivos polvorientos y a pequeños pueblos de Castilla-La Mancha. Lucía, con su habilidad de investigadora, seguía las pistas, mientras que Alejandro, con su recién descubierta persistencia, no se rendía ante los callejones sin salida. Finalmente, en una pequeña casa en un pueblo cerca de Toledo, encontraron a Ana Morales, la nieta de Ignacio, una anciana de 80 años con los mismos ojos tristes y desafiantes del retrato. Al principio, los recibió con desconfianza. La historia de la deshonra de su abuelo era una herida que su familia había arrastrado durante generaciones. Pero cuando Alejandro, con una humildad que ella no esperaba de un Vallejo,
Le enseñó los diarios de su abuelo y la carta de confesión. La anciana se derrumbó en lágrimas. Eran lágrimas que lavaban un siglo de vergüenza. Alejandro hizo más que pedir perdón. Contrató a los mejores abogados y movió una acción de reconocimiento de sociedad póstuma. El proceso fue un escándalo que sacudió a la alta sociedad madrileña. El nombre Vallejo, sinónimo de poder y éxito, ahora estaba asociado a fraude y traición. Los periódicos y las revistas se hicieron eco de la historia. Alejandro fue tildado de traidor por unos y de héroe por otros. No concedió entrevistas. Dejó que los documentos hablaran por sí mismos. Con la victoria en los tribunales, usó su influencia restante para limpiar públicamente el nombre de Ignacio Morales. Y entonces, en un acto que conmocionó a todos, especialmente a su familia, creó la Fundación Morales Vallejo, dedicada a financiar a jóvenes ingenieros y arquitectos de familias trabajadoras. Y lo más importante, transfirió una parte significativa de sus acciones personales del Grupo Vallejo, su única herencia garantizada, a Ana Morales y su familia, como una forma de restitución. Él y Lucía empezaron una nueva vida, lejos de la opulencia. Él abrió un pequeño estudio de arquitectura, enfocado en proyectos sostenibles y comunitarios, que restauraban edificios históricos en lugar de demolerlos. Su primer proyecto, realizado pro bono, fue la reforma de un antiguo palacete para albergar la sede de la fundación. Lucía, que había encontrado su propósito, continuó su trabajo como historiadora, pero ahora también administraba la fundación, dando a otros jóvenes la oportunidad que ella misma nunca tuvo. Su vida era más sencilla, con facturas que pagar e incertidumbres, pero era infinitamente más rica en significado. La familia Vallejo, sacudida por el escándalo, se vio forzada a reestructurarse. El grupo sobrevivió, pero la mancha en su historia era indeleble. Carmen, derrotada y envejecida por la crisis, se apartó de los negocios. Durante años, ella y Alejandro no se hablaron. Sin embargo, en un raro momento de vulnerabilidad, en el 5º aniversario de la fundación, apareció en el evento. No dijo una palabra. Se limitó a observar desde lejos a su hijo, ahora un hombre respetado por sus propios méritos, riendo al lado de Lucía. Antes de irse, dejó un paquete con un asistente. Dentro estaba el retrato de Ignacio Morales, que ella misma había mandado restaurar. Era su silenciosa petición de paz. 5 años después, Lucía y Alejandro estaban en la terraza de su casa, una casa que él mismo había diseñado en Malasaña. No era un palacio de mármol, sino un hogar de madera, cristal y luz, con un jardín que Lucía cuidaba con amor. Tenían un hijo pequeño, llamado Ignacio, que tocaba torpemente en un piano vertical que había sido de su abuelo. El retrato de Ignacio Morales estaba colgado en el salón, no como un fantasma, sino como un miembro honorario de la familia, un recordatorio de la verdad que los liberó. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía abrazándolo por la espalda, mientras él miraba el atardecer sobre los tejados de la ciudad. En cómo la historia tiene extrañas maneras de corregirse a sí misma, respondió él, besándole la frente, y en cómo un palacio silencioso puede ser la peor de las prisiones, y un pequeño piso lleno de libros puede ser el mayor de los reinos. Habían encontrado la felicidad, no en la riqueza heredada, sino en la verdad que desenterraron y en el amor que construyeron sobre ella. Un amor lo suficientemente fuerte como para reescribir la historia de una familia y crear un nuevo y más noble legado. Historias de amor como la de Lucía y Alejandro nos recuerdan que los cimientos más importantes de una vida no están hechos de dinero o poder, sino de verdad y valentía. Si tú también te has emocionado con este viaje de redención, no olvides dejar tu like para ayudarnos a traer más historias como esta. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y comenta aquí abajo, ¿crees que el amor verdadero puede reparar los errores del pasado? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima historia.